Esta semana en Bioemprendedores tenemos el placer de conversar con Marta Barrachina, CEO y cofundadora de Admit Therapeutics. Admit es una empresa dedicada al desarrollo y comercialización de soluciones biotecnológicas innovadoras para la detección temprana de demencias. Su primera solución, el test MAP-AD, analiza epigenéticamente el ADN mitocondrial en muestras de sangre de pacientes con las primeras quejas de memoria. Su capacidad predictiva permite anticipar la progresión a la demencia por la enfermedad de Alzheimer, facilitando una intervención temprana, mejorando el manejo clínico y optimizando la eficiencia de los ensayos clínicos. Escucha este episodio y conoce la historia de Marta, una doctora en enfermedades neurodegenerativas que decidió emprender para transformar la ciencia de vanguardia en soluciones innovadoras, y cómo está llevando a Admit hacia la obtención del mercado CE y su lanzamiento comercial. Y recuerda, si no lo has hecho todavía, suscríbete y valora nuestro podcast en YouTube, Spotify, iVoox y Apple Podcast y compártelo con tu red para ayudarnos a convertir bioemprendedores en la comunidad de emprendedores en salud más grande de habla hispana. ¡Empezamos! Solutia Life Sciences es la división de consultoría de selección especializada en perfiles del ámbito Life Science y Healthcare. Nuestro foco se basa en la detección, reclutamiento y selección para los sectores Pharma, Biotech, MedTech y Sanitario. Solutia Life Sciences. Soluciones al servicio de la salud. Bienvenido a Bioemprendedores. Bioemprendedores. El podcast líder sobre emprendimiento en el ámbito de la salud, la biotecnología y las tecnologías médicas. Con Rosendo Garganta. Buenos días, Marta. Buenos días. Un placer tenerte en Bioemprendedores. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Además, me hace ilusión en tu caso porque a micro cerrado me has dicho que eres una fan de Bioemprendedores. Bueno, sigo un poquito, sí. Lo de fan lo he puesto yo, tú no lo has dicho, ¿no? Pero sí que es verdad que nos has escuchado bastantes episodios. Qué bien, tenerte por aquí. Muchas gracias, igualmente. Marta, a mí siempre me gusta explicar de qué conozco al invitado. Yo creo que tú y yo nos conocimos, puede ser, a lo mejor nos conocimos antes, pero yo te tengo ubicada en un evento que organizó Ship2B, ¿puede ser? Puede ser. ¿En el CEO Day de Ship2B? Sí, esto hace menos de un año. Menos de un año, sí. Pero yo sí que habíamos coincidido hace 10 años. 10 años, hostia, no me acuerdo. Cuando luego explicaré el origen de la compañía, pero fuimos uno de los primeros proyectos seleccionados en el programa, en la primera edición del Cash Impulse. Ajá. Y tú viniste como emprendedor que explicaba como caso de éxito su compañía. En ese caso era David Kerr. Fue la única vez que me invitaron. Sí. No me invitaron nunca más, porque creo que fui demasiado drástico mi mensaje. Pero bueno, sí, me acuerdo perfectamente. Tú estabas ahí entonces. Sí. Aquello era los primeros momentos del Cash Impulse. Eso era, pues no sé si era finales de 2014, principios de 2015. Qué bueno. Era la primera edición. Primera edición. Sí. Hombre, la verdad que ha ayudado a muchísima gente el Cash Impulse y que siga así. Muchísimo. Vale, oye, pues empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es Admit Therapeutics? Pues somos una compañía biotech que hemos desarrollado un IVD, un in vitro device, para el pronóstico de la progresión a la demencia de Alzheimer. ¿Pronóstico? Sí. ¿Qué es esto de pronóstico? Predecimos que una persona con las primeras quejas de memoria, que son las personas diagnosticadas con deterioro cognitivo leve, es decir, son personas con quejas de memoria pero con autonomía propia, en ese grupo de pacientes podemos predecir quién va a tener enfermedad de Alzheimer. O sea, ¿y qué diferencia había entre pronóstico y un diagnóstico precoz, por ejemplo? Un diagnóstico precoz en la clínica es cuando el paciente presenta primeros síntomas de demencia o, si no está con las primeras quejas de memoria, presenta positividad para una proteína que se llama beta-amiloide, que es la proteína que se acumula en el cerebro de estos pacientes. Ese es el criterio actual clínico de diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Vale. El problema que hay con ese criterio es que hay, y que por eso están fallando en los ensayos clínicos, con ese tipo de diagnóstico hay un alto porcentaje, se estima un 30% de falsos positivos de progresión a demencia de Alzheimer, porque puedes acumular beta-amiloide con el envejecimiento saludable. Vale, con lo cual entonces... Vale, diagnóstico precoz no tiene nada que ver con pronóstico. En pronóstico todavía no hay un diagnóstico, sino que estamos prediciendo lo que puede pasar. Exacto. Sí que es cierto, desde un punto de vista regulatorio es distinto. O sea, son cosas distintas. Sí que es cierto que tú luego hablas con un neurólogo y es un tema semántico. Ellos sí pronostican, consideran que están diagnosticando. Vale,
Perfecto. Con lo cual, cuando lleguemos al mercado y vayamos a vender el producto, dará igual, el workflow será el mismo, estaremos en las fases iniciales de coger a un paciente. Sí. Vale. Háblanos un poquito de la enfermedad de Alzheimer, que estoy convencido de que todo el mundo aquí la conoce, la ha escuchado, pero nos faltan datos. Cuéntanos cuánta gente está afectada, la prevalencia, cómo se diagnostica este tipo de pacientes, etc. Bueno, a nivel mundial se estima que hay más de 40 millones de pacientes afectados. A nivel local, o sea, a nivel de Cataluña, son 80.000 pacientes afectados, 800.000 en España, unos 8 o 9 millones en Europa. Y esta enfermedad se caracteriza porque tiene un periodo asintomático, que puede durar hasta 20 años, en el que comienzas a tener la enfermedad sin presentar ningún tipo de sintomatología. Luego ya pasas a una fase de primeras quejas de memoria, que es el estado denominado deterioro cognitivo leve, y posteriormente se acostumbra a durar 3-4 años, también depende del paciente, y dentro de este grupo de pacientes, entre un 10 y un 15% se estima que progresa demencia de Alzheimer en un año, ¿de acuerdo? Entonces, posterior a la fase de primeras quejas de memoria, ya pasaríamos a la fase de demencia, que hay 3 grados, la leve, la moderada, leve, moderada y severa. Y a partir ya de la primera fase ya el paciente es dependiente, necesita de un cuidador. A partir de la primera de demencia. Sí, ya necesitas cuidados de... ¿Y por qué entonces se estratifica entre leve, moderada y severa si al final vas a necesitar un cuidador? ¿Hay algún tratamiento distinto? Hay más afectación cerebral, a mayor severidad, más atrofia, más muerte neuronal. Entonces, el circuito de diagnóstico comienza en la primaria, el paciente con quejas de memoria, se deriva a las unidades especializadas en los hospitales, a las unidades de memoria. Entonces allí el neurólogo primero establece una anamnesis, es decir, una serie de preguntas, una analítica general, y entonces se hace una resonancia magnética para verificar que no hay ningún problema, pues un trauma o un problema vascular o un tumor. Y a partir de aquí, pues luego hay ya pruebas de radioimagen más específicas, como por ejemplo el PET scan, en el que con un contraste se analizan los niveles de beta-amiloide, que es esta proteína que se acumula en el cerebro de estos pacientes. De hecho, es la proteína con la que Alois Alzheimer, a principios del 1900, descubrió la enfermedad en cerebros post-mortem de pacientes y vio estas proteínas acumuladas. Luego también, como el PET scan es muy caro, y es una técnica invasiva, es un radioligando, no todos los centros hospitalarios tienen un PET scan, como alternativa se hace una punción lumbar y se cuantifica niveles de beta-amiloide. También, ¿y hay una correlación entre lo que detectamos con PET scan y con la punción? Sí, normalmente si con la punción lumbar el resultado es positivo, es decir, se determina que hay afectación de beta-amiloide, ya no se pasa a realizar un PET scan. Si es negativo, sí, se quiere verificar que sí que hay afectación o acúmulos de beta-amiloide. Este criterio, es decir, la presencia de beta-amiloide, es el criterio de inclusión para los ensayos clínicos. O sea, actualmente unas décadas atrás se reclutaban pacientes con demencia, y esto es lo que la empresa farmacéutica se dio cuenta que generaba el gran fracaso en detectar la efectividad de los fármacos en estudio. Entonces, desde hace un tiempo, una década o así, hacia aquí, el criterio de inclusión para ensayos clínicos son pacientes con deterioro cognitivo leve y que presenten positividad para beta-amiloide. El problema que está generando estos criterios de inclusión es el alto porcentaje de falsos positivos de progresión a demencia de Alzheimer. Entonces no puedes analizar bien lo que es el brazo de tratado con el grupo placebo. Ya veo. Entonces se tienen que buscar otros métodos de diagnóstico. Exacto. Ahora, aparece muchísimo en las noticias últimamente. Hay un avance muy importante que es análisis de nuevos biomarcadores en sangre para evitar pruebas invasivas como es el PET scan o la punción lumbar. Lo que sucede es que estos biomarcadores en sangre
están dentro del contexto de análisis de beta-amiloide. O sea, de hecho hay dos tipos de biomarcadores analizándose en sangre que van a llegar al mercado. Uno es en los niveles de beta-amiloide en sangre que correlacionan con los niveles de beta-amiloide cerebral, o bien isoformas de fosfotau, que tau es una proteína que también está alterada en estos pacientes, y hay una muy buena correlación entre niveles de fosfotau, en este caso 2,17, con la presencia de beta-amiloide cerebral. Entonces, esto va a reducir muchísimo los costes a las empresas farmacéuticas del uso de PET scan y evitar también punción lumbar, pero seguimos con la misma necesidad no cubierta de reducir los falsos positivos de progresión a Alzheimer. Por otro lado, los pacientes que son negativos, hay también un porcentaje de falsos negativos. Estos pacientes no entran en los ensayos clínicos porque se considera que no son Alzheimer, porque no tienen positividad para beta-amiloide. Pero obviamente antes de un periodo de positividad hay un periodo de negatividad, y nosotros en nuestro estudio hemos incluido pacientes negativos para beta-amiloide que con un seguimiento clínico hemos visto que se han demenciado, que presentan positividad para beta-amiloide, y estos pacientes los hemos introducido en el desarrollo de nuestro test. Entonces podemos predecir quién progresa a demencia de Alzheimer independientemente de los niveles de beta-amiloide. Con lo cual os vais a cargar este marcador directamente. No, este es el problema que tenemos. Ahora que comenzamos la parte comercial, sí, porque nos consideran competidores y en absoluto complementamos estas herramientas, porque aumentamos su precisión. Conseguimos eliminar los falsos positivos, y los falsos negativos que no entran los podemos recuperar. Con lo cual, si dibujáramos un workflow de este circuito de diagnóstico que nos comentabas antes, vosotros vendríais después de las punciones lumbares y de... No, nosotros no lo haríais costes. Nosotros vendríamos al principio. Al principio. Al principio. Entonces, el que diese negativo sería un paciente quizás para evaluar si va a progresar a otro tipo de demencia. Vale. Y si es positivo, entonces caracterizarlo con estos biomarcadores beta-amiloide, tau, etcétera, para en el caso de que sean, o sea, con nuestro test si es positivo, es decir, van a progresar. Si presentan beta-amiloide, los podemos derivar a ensayos clínicos destinados a terapias contra beta-amiloide. Vale. Por otro lado, están llegando al mercado las primeras terapias que eliminan beta-amiloide cerebral con unos monoclonales, anticuerpos monoclonales. Entonces, realmente asegurar que el paciente que va a entrar en ese flujo de tratamiento va a progresar. Si no, le evitamos el tratamiento, y evitamos también posibles efectos secundarios que tienen estos tratamientos, y reducimos el coste del sistema de salud, porque los tratamientos con las terapias de monoclonales van a suponer unos 30.000 euros por paciente. Son infusiones en hospital de día, entre media hora y 1 hora, cada 2 semanas. Y además tienen que tener un seguimiento cada 2-3 semanas de radioimagen, que también es un coste, para controlar que no les aparezcan edemas cerebrales. Muy bien. Y por otro lado, los pacientes que nos den positivos con nuestro test, pero que den negativo para beta-amiloide tau, pueden ser pacientes para ensayos clínicos de nuevas indicaciones. De hecho, actualmente el 65% de los ensayos clínicos activos no están como diana, como target, no tienen ni beta-amiloide ni tau, son biomarcadores, son dianas terapéuticas distintas, relacionadas con epigenética, con neuroinflamación, metabolismo, etc. Con lo cual podrían servir también para nuevos fármacos. Exacto, exacto. Vale, de acuerdo, entendido. Entonces, estaría en el circuito de diagnóstico al inicio y nos permitiría un ahorro de costes y además una mejor selección de los pacientes para los estudios clínicos. ¿Podría servir también vuestro test, y ahora entraremos en vuestro test, pero podría servir también para monitorización de fármacos y ver cómo está evolucionando el paciente una vez ingiere fármaco? De momento no, pero porque no tenemos muestras para hacer ese estudio, pero lo tenemos en el pipeline pensado. O sea, conceptualmente sí, pero no está validado todavía ni nada. Exacto, sí. De hecho, los que den negativos sí que, como en el espectro de la evolución, esto que he explicado, de periodo asintomático, primeras quejas de memoria y demencia, nosotros vemos que nuestros biomarcadores
se alteran a lo largo de la enfermedad. Entonces, cuando da negativo, ese paciente nosotros pretendemos volverlo a analizar con nuestro test a los 6 meses o al año. Porque al estar en progreso de evolución, nuestros biomarcadores los va a detectar. Ya, claro. Y si pudiéramos ser capaces de administrar un fármaco, de los fármacos que van a venir al mercado, y pudiéramos ver cómo está evolucionando la eficacia de este fármaco, esto podría ser muy interesante. Porque me imagino que ahora nos cuentas qué tratamientos hay en este momento para estos pacientes, aparte del monoclonal, o qué tratamientos vienen en el futuro. Porque cuando haya varios tratamientos, imagino que una de las cosas que tendremos que ordenar es cuál es la secuencia de tratamientos, cuál viene primero, cuál viene después. Sí. Actualmente los tratamientos que son los que llevan en las últimas décadas son tratamientos sintomáticos. Entonces los primeros que han llegado al mercado, que son dos terapias de monoclonales contra beta-amiloide, están aprobados por la FDA y uno de ellos por la EMA. El otro, la semana pasada, no fue aceptado por la EMA, está bajo revisión. Y estos son lo que te he dicho, eliminan la carga de beta-amiloide cerebral y son el primer tratamiento que demuestra en 18 meses retrasa el declive cognitivo. No aumenta, eso todavía no hay ningún fármaco que haya demostrado esa capacidad. Entonces lo que se propone es, con las nuevas terapias que se están desarrollando, que te he dicho que es más del 65%, que no están enfocados a beta-amiloide ni tau, sino a otras dianas terapéuticas y más genéricas, cuando llegue un fármaco mínimamente efectivo, hacer tratamientos combinados, un poco enfocado en la misma línea que se está llevando a cabo en el campo de la oncología. Vale, claro. Háblanos un poquito de vuestro producto concreto. ¿Qué es lo que vais a mirar? Nosotros, dentro de el dogma que hay en el ámbito, en el campo de la enfermedad de Alzheimer, es que el beta-amiloide es el origen de la enfermedad. Pero hay muchísimas evidencias en el que se demuestra que hay mecanismos previos a la presencia de beta-amiloide que están alterados, y uno de ellos es la teoría de la afectación de la mitocondria. Que la mitocondria es un orgánulo celular que tenemos en todas las células de nuestro organismo, que es el responsable de la respiración celular, de generar la energía que necesitamos. Y tiene un genoma propio. O sea, en las células tenemos en el núcleo los 23 cromosomas que heredamos de nuestros padres, y luego tenemos este genoma circular, pequeñito, dentro de este orgánulo de la mitocondria, que es el ADN mitocondrial. Vale. Entonces, hay, como te decía, en la teoría de la disfunción mitocondrial se propone que la mitocondria se altera, y esto es lo que genera estrés celular, y es lo que desencadena con el tiempo la acumulación de proteínas anormales, como por ejemplo es el acúmulo de beta-amiloide en el espacio extracelular, o bien la fosforilación de tau en las neuronas. Entonces nosotros hemos identificado, entonces el ADN mitocondrial codifica, pues igual que el ADN que tenemos en el núcleo, primero genera un RNA y luego proteínas mitocondriales. Y entonces nosotros hemos visto que modificaciones químicas del ADN, de la región del ADN mitocondrial que controla tanto la replicación como la expresión génica, vemos que hay una alteración epigenética en pacientes que van a progresar a demencia de Alzheimer, diferente de los que se mantienen estables. Entonces, con estas marcas epigenéticas, utilizando técnicas de Machine Learning, hemos desarrollado este test. ¿Y las marcas epigenéticas las veis en sangre? En sangre. De hecho, las pruebas de concepto, fue el trabajo académico cuando yo era investigadora en Edibell, fue una publicación que publicamos hace 9 años. Aquel estudio se realizó en cerebros post-mortem de pacientes en diferentes estadios neuropatológicos de la enfermedad de Alzheimer. Y ahí es donde identificamos las diferentes marcas epigenéticas. Luego pasamos a unas pruebas de concepto en muestras de sangre en un estudio longitudinal prospectivo en pacientes con deterioro cognitivo leve. Wow. Y ahí, con esos datos fue ya con lo que
decidimos constituir ADMIT. Hombre, Y el dinero que hemos datos necesitado ha sido para hacer todo el estudio clínico. Simbionte es la agencia especializada en empresas del sector de la biotecnología y la salud. Ayudamos a aumentar la visibilidad online y capturar leads a través de contenido, diseño y marketing digital. Qué bueno, súper interesante, Sí. súper interesante. ¿Qué otras empresas están trabajando, empresas o grupos de investigación están trabajando en test similares a este o que puedan competir con este para la enfermedad de Alzheimer? ¿Qué otras cosas hay en el mercado? Lo que hay en el mercado es lo que te he comentado, proteínas, o sea, todos los... la industria de diagnóstico de Alzheimer, Sí. hasta la fecha se ha estado centrando, aparte de la radioimagen, en detectar proteínas en líquido cefalorraquídeo. Ya. Y de más o menos desde que nosotros comenzamos, hace 7 años para aquí, ha habido un interés en desarrollar esas mismas proteínas en sangre o en plasma. Entonces, todos los competidores son determinar en sangre beta-amiloide o isoformas de fosfatado, Perfecto. y compañías como nosotros, que son biomarcadores noveles, o sea, totalmente nuevos, me consta que hay 2 más, quizás 3 o 4, Pero para que nos hagamos una idea de estas compañías, siempre me gusta dimensionarlas. Estamos hablando de grupitos de investigación en Sudáfrica, ¿no? ¿En algún país así? No, ¿O estamos hablando de compañías que han un- levantado pasta? que ha levantado pasta, yo diría Diadem, que es una de origen italiana, ¿Vale? y tuvo un acuerdo de licencia que no se desveló la cantidad con Quest Diagnostics, pero esto hace ya 2 o 3 años. Bien, pero esta es una Y gran no- compañía. Sí. Y de momento no ha aparecido más información de ellos. Ellos hacen, creo que es una glicosilación de P53 en sangre. Y luego hay otra compañía de un grupo académico francesa con un panel de metabolómico. Y bueno, hay alguna más en Alemania de microRNAs, también en Nueva York, pero mucha cantidad de dinero que hayan levantado y que realmente estén con tracción comercial, no. Todavía poquita cosa. Poca Con lo cosa. cual todavía el mercado de VCs y el mercado en general sigue apostando mucho por el beta-amiloide Sí. y todavía no está mirando las nuevas teorías y las nuevas formas Bueno, de... el mercado VC no apuesta mucho por el diagnóstico de Alzheimer. en general por el diagnóstico. En general por el- Exacto, pero en Alzheimer es ya... sí, o sea, no hay... Y entonces en cuanto a tecnología como la nuestra, no hay ninguna empresa que esté centrada en ADN mitocondrial y metilación. Qué bueno. Entonces, bueno, es un reto, pero también es... Muy chulo, claro. Es muy chulo, pero tú sabes que es también un problema de acceso al mercado. Totalmente. Y a nivel regulatorio, bueno, en la FDA tenemos que hacer el de nuevo. Estamos... Tenéis todas las complejidades que tiene estar en el Exacto. mercado del diagnóstico in vitro y además las complejidades que tiene, o pronóstico, y las complejidades Sí, que sí. tiene pues ser una innovación disruptiva. Sí. Todo el mundo está intentando hacer innovación incremental, vosotros estáis disrumpiendo. Nosotros total. O sea, Bienvenidos al show. Sí, aquí estamos justo al lado de Grifols y a mí me suena que Grifols, y quiero que me corrijas que tú estás más metida en el tema, que Grifols estaba trabajando en terapias para el Alzheimer, me suena que también compró una compañía de genómica o de genética, que también estaba trabajando en temas de Alzheimer. ¿Nos puedes contar? adquirieron Araclon, Ujú. que es una compañía... Ellos estaban desarrollando, y de hecho lo tienen con marca GC, un test que determina beta-amiloide en CSF, en líquido cefalorraquídeo. Vale, ok. Y luego la terapia de Grifols es un recambio plasmático, que es eliminar el plasma, porque la teoría es que al eliminar el plasma de la albúmina se une al beta-amiloide que viene del cerebro, y es una manera de limpiar de carga de beta-amiloide el cerebro, cambiando, Vaya. o sea, haciendo limpieza del plasma. Bueno, esto es lo que se les da bien, por eso se les llaman los vampiros, ¿no? Históricamente. Sí. Muy bien. Estas marcas epigenéticas son bajo... Es metilación del ADN. Es metilación del ADN. Y esto es lo que tenéis desde el minuto 1, entiendo, protegido con patente. Sí. Tenemos la patente original de la academia, bueno, de eBay, y luego ya como compañía, y bueno, esa patente está concedida y la tenemos, cubre varios países, hemos hecho 2 divisionales en Estados Unidos, incluso en Estados Unidos tiene el scope
amplio para cualquier indicación médica, no solamente, ¿sí? No solamente para Alzheimer, o sea, Wow. Sí. Qué chulo esto. Sí. ¿Pero por qué? Porque la técnica para detectar biomarcadores de metilación, dices, es una técnica concreta. Bueno, no, los biomarcadores, porque además como los que detectamos vienen, el análisis lo hacemos una vez que hemos modificado el ADN químicamente, ¿Sí? No estamos analizando ningún biomarcador de la naturaleza, sabes Sí. que hay un claim que no te permite patentar en Estados Unidos. Y sí, conseguimos con los agentes de patentes no solamente cubrir, en este caso es Alzheimer y Parkinson, aquí cualquier indicación médica que utilice esas secuencias del ADN mitocondrial que tenemos protegidas estaría infringiendo nuestra patente. Muy bien, Sí. muy bien. Y luego como compañía, ya como Admit, tenemos dos PCTs, una que nos protege el algoritmo predictivo y la otra es para un test que vamos a desarrollar, esta sí que es de diagnóstico de la demencia de Cropos de Levy. Lo que quizás no te he explicado es cómo es el test, para que entender lo que cubre la patente. Es InVD, como te he dicho, y entonces tiene dos componentes. El componente 1 son los reactivos del laboratorio, que son 4 oligos para hacer 2 PCRs, amplificamos 2 regiones del ADN mitocondrial. Y el componente 2 es un software médico, donde en el backend hemos alojado el algoritmo predictivo que hemos desarrollado, que en realidad es un modelo clasificador, hecho con Machine Learning, te clasifica al paciente. Y el frontend es un aplicativo web donde el usuario, que en este caso es el neurólogo, introduce los datos clínicos del paciente con la codificación para el envío de muestra de sangre que nos tiene que hacer. Y esos datos es el input del algoritmo predictivo más todos los datos moleculares que vienen de la secuenciación de la sangre, o sea, de la molécula de DNA que purificamos de la sangre. Y entonces se genera un test de pronóstico, que es un informe. Para el neurólogo. Exacto. Entonces, la patente del algoritmo predictivo lo que protege es el algoritmo y bueno, los oligos que los hemos modificado respecto a la patente inicial. Entonces, es decir, la segunda patente refuerza la primera. Vale. Entonces, el modelo tal y como funciona hoy en día, o tal y como funcionará cuando lleguéis al mercado, porque todavía no estáis en mercado. No, estamos, si todo va bien, a lo largo del mes de abril tendremos ya la concesión de marca GC. ¡Hombre! Sí, de hecho ya tengo, el draft del Notify Body me lo han hecho firmar, pero bueno. el clearance oficial todavía no, pero sí, es todo un éxito del equipo, estamos muy contentos. Bueno, a ver si este episodio sale publicado a la vez que tengáis el CE Mark y lo podemos celebrar bien. Entonces, justo ya llevamos conversaciones con 2 clínicas privadas españolas y que están dispuestas a comenzar a la comercialización en cuanto tengamos marca GC. O sea que está muy próximo al go-to-market. Sí. Vale, pero para que yo lo acabe de entender, cuando empecéis el go-to-market, cómo vais a operar es que vosotros recibís la muestra del hospital y en vuestro laboratorio vosotros hacéis todo lo que hay que hacer, todo el test, y generáis ese informe para el médico. O sea, el médico lo que va a recibir, entiendo que es en su bandeja de entrada un PDF con un informe. Sí, primero el médico nos tiene que meter en el aplicativo el código del paciente, porque obviamente debemos recibir anonimizadas las muestras, y tres parámetros clínicos que necesitamos para que funcione el algoritmo. Son parámetros clínicos no invasivos, es la edad, la información de un test neuropsicológico y el genotipo ApoE, que es un factor de riesgo. Y entonces con esa activación online, entonces ya se autoriza que nos envíe la muestra de sangre, nosotros la recibimos, procesamos en el laboratorio toda la parte de lo que te he dicho de amplificación del ADN mitocondrial, que es un proceso totalmente estándar de tecnología de NGS, de Next Generation Sequencing, y entonces el resultado del secuenciador va al clasificador, o sea, al algoritmo predictivo junto con los datos clínicos del neurólogo, y ahí se genera automáticamente el informe. Vale. ¿Y el género no es un parámetro clínico? No nos ha hecho... O sea, nuestro data scientist ha hecho como 600 modelos, combinando con todas las combinaciones clínicas, y lo que mejor nos ha salido es edad, este test neuropsicológico, el Sum of Boxes y el ApoE. Interesante. ¿Y a nivel de prevalencias es así? ¿No hay cambios entre géneros? Yo siempre pensaba que había
Más Alzheimer. Hay más en mujeres, Vale. pero también hay discusión de si es porque las mujeres viven más años que los hombres. Ya. Vale, Sí, interesantísimo. pero sí hay más afectación en mujeres. Vale, pues entonces estáis a puntito de iniciar el go-to-market. Cuéntanos cómo será el modelo de negocio, cómo Admit va a ganar dinero. Para ganar dinero. Tenemos varias vías. El cliente mayoritario, ¿no? El que queremos entrar, y es a la vez el más difícil, es empresas farmacéuticas. Ofrecer el test para estratificar mejor los pacientes y de esta manera ayudarles a encontrar un fármaco curativo y reducir costes en todo lo que es el proceso de selección. De hecho, hemos hecho un Health Economics y podrían ahorrarse más de la mitad de lo que actualmente se están gastando en la selección de pacientes. ¡Wow! ¿Qué cuánto es este importe? De ¿On más- average? Lo que se está gastando las compañías farmacéuticas. Por pacientes son unos 24 o 25.000 euros. Con lo cual se puede llegar a ahorrar. Sí, ahorrar. Hombre, es muy Sí, significativo. puede costar 10.000 euros así por paciente. ¿Cuántos pacientes habitualmente se requieren para ese tipo de...? Para ensayos clínicos, generalmente la media es entre 300 y 500. Bueno, estamos hablando de mucho dinero. Sí, sí. Ok. Sí, sí. Entonces, los otros clientes son los hospitales, tanto públicos como privados. Por un lado, pues seleccionar pacientes para ensayos clínicos. Por otro lado, con las terapias que han de llegar de monoclonales, bueno, sobre todo estoy hablando a nivel de Europa, en Estados Unidos van a llegar antes, realmente derivar al paciente que le toca, que le va a ser beneficioso derivarlo al tratamiento. Y luego también nos queremos posicionar en el ámbito de la prevención. Existen muchísimos estudios en los que se ha demostrado que aplicando pues una dieta mediterránea, ejercicio, estimulación cognitiva, tener también relaciones, una vida social y un control cardiovascular, esto retrasa la evolución de la enfermedad. Okay. Y a nivel de clínicas privadas se están generando paquetes de diagnóstico de Alzheimer un poco encaminados en paralelo aplicar este tipo de soporte preventivo. Vale. Y por ahí también... También veis un modelo de negocio. Sí, sí. Entonces, obviamente, esto es dando nosotros el servicio. Si tenemos éxito, ¿no? O aumenta nuestro plan de negocio a 5 años, es nosotros poder asumir unos 43.000 pacientes haciendo todo el servicio nosotros. Luego podemos completamente externalizarlo a CROs genómicas, porque toda la parte del laboratorio está automatizado. De hecho, hemos hablado con alguna CRO genómica importante en Estados Unidos y perfectamente podemos hacer ese tipo de colaboraciones y no tener que nosotros crecer internamente con recursos humanos y con otro tipo de gastos asociados. Vale. Porque no es un proceso, decías que era un proceso estándar, Sí. el de laboratorio, ¿no es un proceso tan estándar como para hacerlo en el laboratorio del hospital? Sí, se puede, Sí. pero bueno, hay un periodo, obviamente hay que hacer un periodo de formación, Sí. pues una semana, 2 semanas, Vale. no es. Pero hemos estado hablando con directores médicos y nos han comentado que ahora al principio ellos lo ven más como un contrato menor, es decir, prefieren que lo hagamos nosotros, que ya lo están haciendo con nuestro tipo de indicaciones. Y en el momento que ya hay una compra pública, pues ellos lo pueden Vale. integrar en sus rutinas. Qué importantes estas conversaciones con el que os va a comprar, ¿no? Sí, Para sí. saber cómo hay que encajar el servicio y el producto para que Total, luego funcione. Sí, estuvimos a finales de febrero en Madrid con Sí. varios centros hospitalarios de allí y tuvimos una sesión con neurólogos y la segunda sesión con directores médicos y gerentes de compras. Súper interesante. Claro, porque uno lo primero que piensa cuando estás hablando de un software con un frontend, que es un aplicativo web donde entras con usuario y contraseña y metes el código del paciente, lo primero que uno piensa es un modelo SaaS. Sí. ¿No? Le cobro una licencia Sí. al hospital, me paga por utilizar o me paga una licencia flat fee al Sí, mes, sí. independientemente del uso que le den al software. Pero no vais a empezar por ahí, vais a empezar por un acuerdo de servicios. Sí, sí. Vale. Y Vale, luego, pues- bueno, abiertos a cualquier modelo, si licencia. También estamos hablando con una CRO genómica importante en la parte de Asia. Sí. Quizás con ellos nos interesa licenciar y que ellos lleven toda la regulatoria allí. O, Ya.
Porque el transporte de muestras, dentro de España entiendo que es relativamente fácil, pero entre países, si os envían desde Francia o desde China... Ahí está. No hay problema. No hay problema. Está todo controlado. Sí. Vale, nos has hablado de 3 canales, empresas farmacéuticas, hospitales y clínicas privadas que ofrezcan packs de prevención. Esos son los canales. ¿Cuáles son los modelos de negocio? Es decir, ¿qué se le ofrece a cada uno de ellos? ¿Qué es lo que le cobras a cada uno de ellos? Bueno, aún tenemos que acabar de definir el pricing, pero sí que el pricing a empresa farmacéutica es más elevado que hospitales. Entiendo que, para que lo entienda yo, a una empresa farmacéutica, independientemente del pricing, el modelo es un proyecto. O sea, yo te presupuesto un proyecto dentro de tu ensayo clínico. Sí. Como si yo fuera una CRO más. Sí. ¿Vale? Y ya está, precio cerrado. Es un precio por paciente. Vale. Y quizás en el modelo de empresa farmacéutica licencia del software anual. Pero esto lo tenemos que acabar de plantear. Sí, me da la sensación, y esto evidentemente lo tendréis que hablar con las compañías, pero da la sensación que el precio paciente les puede encajar muy bien porque ya están pagando precio paciente por el estudio clínico, ¿no? Sí. Vale. En el caso de una clínica privada, que entiendo que es por donde empezaréis, ¿cómo es el modelo? También por paciente. También por paciente. Sí. Vale. O sea, tú les cobras por el envío, ellos envían una muestra y les cobras por cada muestra, por cada informe que generas. Exacto, sí. Vale. Y en hospitales entiendo que será igual. Igual, sí. Y como todo es por debajo de 18.000 euros, no va por concurso público, lo puede decidir directamente el responsable del laboratorio del hospital. Exacto, sí. Vale. Igualmente ha de tener la aceptación del gerente. O sea, un contrato menor... Ya. No es el responsable del laboratorio que lo decide solamente, tendrá que consultarlo con el director de compras. Pero en estas conversaciones que hemos tenido nos han dicho por precios menores de 30.000 va a ser un sí, ¿no? Vale. Oye, bien, entendido los 3 canales, entendido los 3 modelos, siempre va a ser por paciente, por informe. ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Cuál va a ser la estrategia de go-to-market cuando tengáis el CIMAR para darlo a conocer esto? Bueno, justo en julio pasado contratamos a nuestro primer director de desarrollo de negocio. ¿Ah, sí? Y ahora, como te he comentado, tenemos ronda de capital abierta de 12 millones, precisamente para cubrir toda la parte comercial de 2026 a 2029. Que vais fuerte, ¿eh? 12 millones para go-to-market. Sí. Bien hecho. Sí, un 60-70%. Sí, porque somos conscientes... Tenemos una tecnología disruptiva, muy útil, pero hay que cambiar mindsets y romper un poco la percepción de que somos competidores de los biomarcadores nuevos que llegan en sangre a la clínica, que no los vamos a desplazar en absoluto. Y ahora, ¿qué me habías preguntado? Has dicho 12 millones, 60% para go-to-market, el resto, el 40%, ¿para qué sería? Una parte, un 17% para I+D regulatoria, tema FDA. Luego tenemos gastos generales de mantenimiento. Vale, y ya está. Perfecto, ok, estupendo. Vale. Bueno, no, ya sé, sí. Perdona, que dices cómo vamos a hacer la difusión. Bueno, justo ahora hemos enviado a publicar el artículo científico. ¿Sí? Hemos estado todo este tiempo, a pesar de ser un grupo de origen académico, no nos hemos movido por la publicación científica, hemos querido consolidar tecnología, hemos querido presentar toda la documentación técnica al Notify Body y realizar un par de reuniones con la FDA, de Submission Meetings, y ahora que lo tenemos ya todo acabado, ahora enviamos el artículo a publicar, esperemos que no tarde mucho porque también esto es un recorrido que no es rápido. Eso sí que nos va a ayudar, como presentar a la comunidad científica unos biomarcadores nuevos. Y tenemos un plan de este año y los próximos de comunicaciones en congresos internacionales. De hecho, vamos a finales de julio al congreso más importante de la Asociación de Alzheimer, la Alzheimer Association International Conference, en Toronto, y vamos con booth. Es la primera vez que vamos con booth. Hostia, esto es un paso. Esto sí, nos hace mucha ilusión. Y bueno, tenemos todo el plan de hiring, o sea, de contratación de manera gradual. Pues un business developer para Estados Unidos, el equipo comercial, Europa, Estados Unidos y posteriormente Asia y el resto del mundo. Vale. Vamos por pasos porque aquí hay muchísimas cosas que has dicho. Sí. O sea, en primer lugar vais a hacer una publicación en una revista, que entiendo que sea una revista de alto impacto, que sigue vuestra comunidad científica. Sí.
Y esto, una vez con el artículo en la mano, podéis empezar a comunicar los resultados en diferentes congresos. Sí. Que para eso hay que o bien tener un simposio patrocinado o bien tener la capacidad de entrar en el programa científico. Exacto, sí. ¿No? Y ya que vais, porque ya tendréis CE Mark, Sí. aprovecháis y vais con booth y lleváis Exacto. el producto. Sí. Pero esto será, en Europa será útil, en Estados Unidos todavía no tenéis FDA approval, ¿no? No. De todas maneras, en Estados Unidos contemplamos una primera venta en 2027. Ah, mira, está cercano. Sí. Porque podemos vender bajo el paraguas de ensayo clínico sin tener la aprobación de FDA. Perfecto. Entonces este es el objetivo. Si puede ser antes, mejor, pero somos conscientes de que no es fácil encontrar una empresa farmacéutica que utilice nuestra tecnología para certificar pacientes así. Ya, pero o sea, tan rápido. para que lo entiendan, con FDA approval llegaría en 27. Sí. Antes del FDA approval podéis ofrecer servicios de laboratorio. Exacto. Y podéis empezar a facturar antes, como un servicio de laboratorio. Sí, de hecho nos hemos certificado por el Colegio Americano de Patólogos, somos un laboratorio CAP accredited y bueno, este era uno de los requerimientos de los requisitos de nuestros inversores americanos y de esta manera también con esta CRO genómica que hablamos, que estuvimos hemos tenido un par de reuniones de Estados Unidos, el hecho de estar acreditados por el CAP nos permite acelerar la contratación con ellos y ellos poder hacer toda la parte del laboratorio en el caso que decidamos que externalizarlo. Ya veo. Sí. Y ahí sí que podéis cobrar una licencia o quedaros con una parte de cada informe que ellos elaboren. Sí. Muy interesante. Sí. Bueno, parece que tiene buena pinta el go-to-market. Decías antes Estados Unidos y Europa. Sí. Creo que Europa está hiperfragmentado. Por mucho que nos empeñemos a decir que es un mercado único, la verdad que no lo es. Sí. Entonces, en Europa, ¿cómo planteáis ir cubriendo? Y Estados Unidos me imagino que lo mismo, ¿eh? No tengo tanta experiencia, pero por aquí pasó algún emprendedor americano y nos decía que a pesar de que está mucho más unido que el mercado europeo, aún así hay que pensar en estado, ¿no? Sí. Entonces, esto en Europa, por ir más cercano, ¿cómo lo vais a plantear? ¿Empezaréis por España? España, Francia, Alemania, Italia. Los 4 importantes. Sí. ¿Vale? ¿Con gente propia en cada país o desde aquí podéis...? Desde aquí, esta es la propuesta. Pero justo estamos ahora despegando. No es fácil, soy consciente, ¿eh? No es nada fácil. Te challengeo porque no es nada fácil. Desde luego, una vez tienes a la gente, ¿no? Hay que articular el pitch, los procesos, hay que empezar a medir. Sí. Aquí en contacto, ¿cómo encuentra esta gente que hay que contactar? Sí. ¿Es a laboratorios hospitales? ¿Al responsable del laboratorio, del hospital? Exacto. ¿Este tío dónde está? ¿No? ¿Y nos va a contestar? ¿No nos va a contestar? ¿Hay que verlo en persona? Sí, ¿no? ahora estamos con un equipo de Francia especializado en esto que nos está haciendo esta exploración de contactos, tanto a nivel de hospitales como de ensayos clínicos que se estén desarrollando en Europa. Y este es el primer análisis interno que nuestro director de negocio está llevando a cabo para un poco dibujar la estrategia de los próximos meses. Qué bueno. ¿Cómo prevéis crecer? Ahora que estáis en ronda, tenéis un plan de negocio, ¿cómo prevéis crecer en los primeros años? Danos datos de número de pacientes o facturación que tenéis prevista en los primeros años. Un total en los próximos 5 años de unos 20 millones acumulados. Básicamente a la mitad procedentes de ensayos clínicos y el resto de hospitales. De manera bastante gradual, ¿eh? Vale. ¿El primer año recuerdas cuánto tenéis previsto conseguir? El primero, 42.000 euros. Vale, o sea, 120... piloto. Sí, piloto, sí. Vamos a ver 120, 200 pacientes, sí. Vale. De hecho, ahora vamos a comenzar varios pilotos de uso, 3 o 4 aquí en España, uno de ellos en Belviche, luego unos en Madrid y en Palma de Mallorca, y uno con unos 500 pacientes en Kansas. Con esto esta es una manera también de generar awareness, o sea, difusión de la tecnología. Totalmente. Sí. Me decías antes a micro cerrada que estabas hoy de celebración o de enhorabuena porque te estás cambiando las oficinas. Sí, nos hemos mudado la semana pasada y hoy ha sido el primer día de todo el equipo en las nuevas oficinas. Qué bueno. ¿Dónde estáis? Estamos en el edificio, en la planta de I+D de Almirall, Qué bueno. San Feliu. Sí. Y, bueno, Muy cerquita de aquí. muy cerca, 15 minutos en coche he tardado, 15, 20.
Y sí, tenemos un espacio propio de oficinas y un laboratorio totalmente equipado, siguiendo todo nuestro sistema de calidad, con el circuito que debemos respetar para todo el análisis molecular. Bueno. Y la verdad que muy, muy contentos. Y ahí podéis crecer hasta las 43.000 muestras que comentabas antes. Sí. Lo tenéis dimensionado para eso. Sí. Qué bueno. Bueno, pues felicidades a vuestro equipo y al Mirai también por acogeros. Sí. Y lo digo porque venías de Ferrer, también de un hub ubicado en Ferrer, en Esplugas de Llobregat. Sí. Mira, de hecho, empezamos en Edibell. ¿Sí? Allí estuvimos incubados, o sea, utilizábamos mi espacio de laboratorio, estuvimos un par de años y justo a finales de 2020 nos desplazamos a Ferrer y hemos estado en el edificio Ferrer, en el antiguo espacio de Gelocatil, ¿no? De Gelos. Sí. De hecho, como te he dicho, en las oficinas y laboratorio que teníamos estaba anteriormente ubicado Gendiac, que pertenecía a Ferrer, y ahora hemos hecho el cambio al Mirai. Qué bueno. Sí. Te lo decía porque en ese edificio yo recuerdo, y ahora tú me corregirás, yo recuerdo que además de Gendiac, que estaba en diagnóstico genético, estaba QGenomics. Estaba QGenomics, había estado Spherium, cuando nosotros llegamos ya no estaban. Había estado Fertifam. Sí, de Roberto Costillas, que estaba por aquí. Avat Therapeutics. También, muy bien. Dos más que ahora no me acuerdo. Dos más no me acuerdo. Bueno, pero QGenomics, que es la compañía que quería traer a colación y que tenemos que invitar a nuestro podcast, es una empresa que, si yo no recuerdo mal, tiene un go-to-market muy bien establecido ya. Sí. Yo recuerdo de las últimas veces que fui por allá, que todavía estaba Gendiac, tenía, no sé si era un call center o qué, pero tenía una sala llena de gente constantemente servicio genético. dando servicio a hospitales, ¿no? Sí. Con lo cual ya hay un modelo probado que puede funcionar. Sí. Y que entiendo que parte de eso lo podéis copiar. Exacto, sí. Muy bien, interesantísimo. Cuéntanos la historia, Marta, empezando por ti. ¿Tú de dónde sales y cómo empiezas con este proyecto? Pues mira, yo me gradué, me licencié, o sea, no era graduada en aquella época en bioquímica. De hecho, era en la época en la que la carrera de bioquímica era de segundo grado, no como ahora que hay muchísimas... Sí. Ahora son grados. Ahora son grados y hay biotecnología, ingeniería biomédica, bioquímica, ¿no? Yo hice los 2 primeros años de biología y luego me pasé a bioquímica. Hice la tesis en el ámbito de la inmunología y entonces luego comencé mi postdoc en el campus de Belviche, bajo la dirección del doctor Isidro Ferrer, que era un neuropatólogo del Servicio de Anatomía Patológica de Belviche. Y a partir de allí pues hice toda mi carrera académica como postdoc, luego conseguí proyectos propios como investigadora principal y uno de los proyectos que lideré era identificar biomarcadores potenciales de enfermedad de Alzheimer y Parkinson utilizando cerebros humanos post-mortem de biobancos, y a partir de aquí obtuvimos la prueba de concepto y como yo durante ese periodo había también participado en proyectos colaborativos con Horizon Genomics. Lo estoy viendo y con Grifols y también. Sí, pues sobre todo con Horizon Genomics creo que estuvimos 5 años con ellos participando en proyectos europeos para identificar biomarcadores de Alzheimer. Pues para mí aquello fue un postdoc industrial. Ya ves. Y sí que aprendí pues la necesidad de la precaución de, una vez que tienes resultados, poder protegerlos antes de publicarlo, no tener esa prisa. Entonces, bueno, cuando ya con este proyecto que lideraba obtuvimos estos resultados, pues fui a consultarlo con la unidad de innovación de Edibell y sí consideraron que eran potencialmente patentables y los patentamos. De aquí pasamos al estudio clínico en sangre, prospectivo en pacientes con deterioro cognitivo leve, y fue cuando conocí a los neurólogos del Hospital de Belviche, al doctor Ramón Reñé y Jordi Gascón. Y con ellos nos volvieron a financiar, el Instituto Carlos III, un proyecto FIS nuevo, y fue cuando coincidió la primera edición del Cash Impulse. Y en esta edición yo apliqué pensando que era una fuente de financiación para mi grupo de investigación y fue cuando todo lo contrario. Y nada, pues disfruté muchísimo, la verdad es que es un programa muy, muy valioso y muy potente. Y entonces en ese periodo, que ya te digo, entre 2015 y 2017, pues
con la unidad de innovación, buscando empresas que quisieran licenciar nuestros resultados, no había manera. Que ahora lo entiendo, porque yo era tan early stage. En aquel momento tú como investigador te enfadas con el mundo, pero no sabes de qué va la película. Y bueno, entonces luego al final me convencieron de monta una spin-off. Entonces la propuesta era con estos neurólogos, con Ramón y Jordi y el IDBay. Hubo un periodo que buscábamos CEO, porque yo no me quería desvincular de la academia. No, Pero claro, no encontrábamos CEO, hubo 2 intentos, pero claro, es que sin financiación, sin nada. Y mira, pues al final decidí estudiar un MBA. ¿Ah, sí? Hice un MBA mientras decidíamos que si montábamos o no. Seguí el consejo de un miembro del equipo de innovación, que dijo: haz un MBA, te formarás, si montas la compañía pues te sirves, si no pues también te sirve. Te sirve como investigadora y si no a nivel profesional. Y bueno, pues al final pues constituimos la compañía y... ¿Y te sirvió el MBA a todo esto? Me sirvió para poner nombres a las cosas y conocer las coordenadas, también sacar la cabeza al mundo. Sí. Hasta entonces, no sabía lo que era una MBA. Claro. O sea, estaba totalmente recluida en el laboratorio y la verdad es que me sirvió a nivel personal. Y a nivel, por ejemplo, de finanzas, pues sí que desde el principio he ido bastante... te suena más todo, ¿no? Claro, pero realmente un balance, una cuenta de resultados. Exacto, pero realmente tampoco lo veo que sea necesario para montar una empresa, porque no te enseña, lo que he aprendido en estos 7 años no me lo ha enseñado el MBA. Así es, coincido. Y siempre digo que, en el MBA había una asignatura de innovación y de emprendimiento. Ostras, a mí nadie me dijo... espérate y constituye la compañía a principios de enero y no la hagas un 21 de diciembre, con lo cual en el primer trimestre del año siguiente ya tuvimos que confeccionar cuentas anuales y memoria, aunque habíamos tenido 10 días de actividad. Ya ves. Pienso, ostras, qué bueno. He hecho un MBA y la primera en la frente. La primera en la frente. Bueno, es que aquí lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Al menos yo he dado mi opinión, cada uno tiene la suya, que un MBA te puede ayudar para dirigir una pyme. Sí. Ni siquiera una multinacional, para para entender el middle management de una pyme, pero no para constituir compañías tecnológicas. No, sí, a mí me sirvió un poco a nivel personal y tener con más confianza, ¿no? Que no te suene todo y también interesarte por lo que pasa en el mundo, a menos a mí, ¿no? Porque yo jamás me había interesado el ámbito económico y tal, pero considero que no te sirve para dirigir una compañía. Ya. Bueno, sí. Bueno, no te enseña lo que aprendes dirigiendo una compañía. Sí. Te da al menos la base terminológica. Exacto, y al menos entienden los números, que también es muy importante, porque una de las quejas que yo, hablando en el pasado, muy al principio cuando fundaba Dediker, hablando con algunos inversores, una de las quejas que tenían los inversores de capital riesgo es que la mayoría de founders que venían del mundo de la academia es que no tenían ni idea de los números y le tenían que explicar absolutamente todo, ¿no? Lo que es la cuenta de resultados, el balance, la tesorería. Sí. El tener ese barniz ayuda, seguro que te ha ayudado. Y luego también hacer abstracción, ¿no? Y eliminarte los egos y la autoconfianza y escucha activa. Y yo eso creo que sí que va bien en el MBA. Qué bueno. Vale, y entonces decidís montar un spin-off. Esta spin-off, cuéntanos, inicialmente quiénes son los founders, el IDBay supongo que tiene algo que ver. Sí, por ser, como yo estuve, de hecho, he mantenido afiliación hasta la última ronda que fue en julio de 2023. Vale. O sea, desde 2017 hasta 2023 continué con mi vinculación a IDBay. Hubo un momento que pasó a tiempo parcial. Y luego yo me desvinculé, no por requisito del capital riesgo que entró en la compañía, sino porque lo decidí yo. Ya era algo orgánico que quería solamente dedicarme a mí. Bueno. Sí. Esa es la mejor decisión. Sí. Cuando la tomas tú. Sí. Y bueno, pues fueron fundadores, obviamente el IDBay, yo y los 2 neurólogos que te he comentado, los de Mitchell, el doctor Ramón Reñé y Jordi Gascón. Entonces, pues el 2018 fue un año bastante inactivo. Espera, ¿2017?
¿De verdad? ¿Es 21 de diciembre de 2017? Además eran elecciones catalanas. Sí, sí. Hostia, es verdad. Mismo día. Es verdad. Sí, sí, sí. Qué horror. Bueno, total, la montas en el 18, Sí, en realidad. sí. Vale. ¿Y en Sí, el porque 18? la alta de actividad económica Hacienda creo que es en febrero de 2018. Claro, pues ya está. Sí. Es 18 más que 17. Sí. Vale. Sí, sí. Entonces, en el 18, ¿qué pasa? 18, pues buscar financiación. Sí. Todo ese proceso tengo que decir que desde el principio, a raíz de Cash Impulse, conocí a Ima Valle, que era ex analista Sí. de Caixa Capital Risk, y ella me ayudó muchísimo los 2 primeros años, siempre me acompañaba a todos los eventos de inversión y de hecho rehizo el business plan que nos habían hecho en el Caixa Impulse y eso también fue un gran apoyo para mí. Claro. Y bueno, este primer año fue buscar financiación, entraron las EFES, familiares, amigos, creo que fueron unos 35.000 euros. 35.000 euros. Sí, conseguimos entonces un par de ayudas de Lady Health, el Head Start, que creo que ya no existe. Llegamos a semifinales del Catapult y tuvimos una inversión de Genesis Biomed, Sí. de Josep Arcó. ¿De qué? ¿50.000? Esa primera creo que fue 25.000. 25.000. Y luego, en esa misma ronda, pero a nivel de notaría, no cerramos hasta principios del 2019, entonces entramos en la primera edición de B-Startup 10 de Banc Sabadell y Ship2B, el Ajá. fondo de Equity for Good que tenían en la fundación. O sea, en total fueron unos 200.000 euros. 200.000 euros en un par de años, en 2018-2019. Un año, porque Bueno. sí, Sí. el primer año. Vale. Entonces, a partir del 2019 conseguimos un Neotech. Bueno, aparte de los 200.000 que son capital privado, había las ayudas de IT Health. ¿Por importe de? ¿Te acuerdas? Creo que era 40.000, Vale. entre las dos unos 45.000. No. Ok, pecata minuta. Sí, sí, pero bueno, en aquella época. Sí, en aquella época lo valía todo. Sí, sí. Y nada, entonces en Neotech en 2019, creo que nos entró otra de IT Health, el Digital Sandbox, creo que fueron también unos 50.000 o algo así. Y en 2020, que eso fue el punto de inflexión, conseguimos inversión en nota convertible de la Alzheimer Drug Discovery Foundation, Wow. $500,000. Wow, eso sí que es importante. Esta fue un poco lo que nos puso el sello de calidad, o al menos era un fondo, el fondo que, o sea, la Alzheimer Drug Discovery Foundation es una fundación que tradicionalmente han estado invirtiendo en proyectos de terapias, academia y también empresas, pero en ese momento abrieron el primer fondo destinado a diagnóstico y de biomarcadores que no fuesen betamiloide, sobre todo que no fuesen relacionados con betamiloide. Y era un fondo en el que había puesto dinero Bill Gates, el Jeff Bezos, la familia Dolby y otros filántropos americanos. Pero fondo de inversión, estamos hablando de equity. Sí, bueno, ellos entran como nota convertible y su lema es que en el momento del exit de las compañías que han entrado, lo vuelven a invertir en proyectos de investigación. Es una manera de retorno a... Muy bien. Y entonces con esa concesión, ahí también nos entraron... bueno, entonces en paralelo abrimos una ronda de crowdfunding en Capital Cell, que coincidió con la época del confinamiento, del COVID. Imagínate tú, Y 2020. la cerramos allí, o sea, en confinamiento cerramos Capital Cell, que en total fueron unos 380.000 euros. También entraron las Women for STEAM y en paralelo el $500,000 de la DDF. Y estando en el confinamiento pasamos a la entrevista del AEC Accelerator y conseguimos la grant de 2,4 millones y el Equity Blended, que fue 2,5, aprobaron 2,5 millones. Wow. Que esos 2,5 del EIC son los que han entrado en 2023 con el cierre del El blended. el blended. O sea, la parte de equity. Sí. Entonces ya en 2023 cerramos, es decir, en total hemos levantado de público unos 3 millones y unos 6 y medio de capital privado. Pero es que el privado ha entrado en el 2000, el grande, en 2023, o sea, venimos desde el 2018
Arrastrando los pies. Arrastrando los pies y con ayuditas públicas y con inversión en seed. Y entonces en 2023 entró el EIC Fund, volvió a hacer follow-on la DDF con 1,8 millones de dólares y Clave Capital, que es el capital riesgo que tenemos. Que os acompaña con el AC para poder, porque sí. tiene que ir acompañado de un venture capital profesional. Sí, exacto. Vale. Wow. ¿Qué paréntesis aquí? ¿Qué dificultades te has encontrado como emprendedora a la hora de levantar capital en nuestro país para diagnóstico in vitro? Total, todo. No hay. ¿Por qué? ¿Cuál es tu diagnóstico? Nunca mejor dicho. ¿Por qué es tan temeroso el capital riesgo de este sector? O sea, está claro que todavía tenemos un sector inmaduro en capital riesgo, falta más dinero, quizá también falta más deal flow, no lo sé, pero todo el capital riesgo que tenemos parece que se va al biotech. Total, ¿no? sí. Y el digital health, el medical device, bueno, el medical device clase 3 todavía se meten, pero el medical device de clases más bajas y el diagnóstico in vitro están prácticamente abandonados. ¿Cuál es tu diagnóstico? Miedo. Miedo, desconocimiento, pocos retornos. Yo no subestimo a los inversores, creo que saben más de lo que pensamos, o al menos es la experiencia que yo tengo. Y en el caso nuestro en concreto de Alzheimer, es que casi llego a empatizar, hay muchísimo fracaso de track record. Sí. Y en nuestro caso en concreto es una tecnología muy disruptiva, también soy consciente que hay cierta incredibilidad, ¿no? Yeah. Bueno, pero al final, oye, si lo demuestras en una publicación científica, tienes el aval de los líderes de opinión y tienes un modelo de go-to-market que funciona, sí. Bueno, esto habrá que verlo ahora, ¿no? Sí. Pero si entiendo que si empezáis a traccionar las ventas sí. y el mercado lo acepta, sí. ya el discurso debería cambiar. De hecho, ahora llevamos poquito ya con la ronda abierta. La verdad es que noto que el interés, no hablo a nivel local, sino a nivel internacional, como mínimo, slots de 30 minutos estoy teniendo unos cuantos. Qué bueno. O sea, sí que hay más interés y supongo porque ahora tenemos ya un producto, estamos avanzados a nivel regulatorio europeo y FDA, básicamente nuestra idea es hacer la submission el año que viene, porque estamos avanzados, hemos hecho ya 2 reuniones con ellos, nos aprueban nuestro diseño clínico, la validación analítica que tenemos es muy buena, nos estamos ampliando experimentos que ellos mismos nos han solicitado y creo que eso genera más confianza a los inversores en el estado que estamos actual. Bueno, además, da la sensación desde fuera, y ahora tú me explicarás cómo lo vives tú desde dentro, pero desde fuera es verdad que quizá no somos una potencia en diagnóstico en España, pero tenemos 2 players, o al menos uno que es muy potente, ¿no? Que es muy reconocido a nivel mundial, como es Werfen, que además ha abierto su corporate VC, y después tenemos a Grifols, que al menos sabemos que tiene interés por el Alzheimer, ¿no? La aproximación, ¿cómo ha sido la aproximación a este tipo de players? No digo solamente ellos dos, sino players como ellos a nivel internacional. Estamos en ello, es lo que estamos haciendo ahora las reuniones. ¿Son posibles inversores que podrían entrar en una fase como la actual? Sí. Además son gente que tiene capacidad de despegar la tecnología. Sí, ¿no? sí. Estamos teniendo ahora agendadas reuniones con compañías de este tipo, tanto a nivel de no solamente corporates de diagnóstico, sino también CRO genómicas, que incorporar el test en su portfolio. Cuando hablas de CRO genómicas, ¿te refieres a empresas que trabajan con compañías farmacéuticas? No, ¿O te refieres a Quest? Sí, Quest o compañías tipo Eurofins. Vale. Vale. O que un Synlab, por ejemplo, también podría ser un player interesado en este tipo de tecnología, ¿no? Sí, sí. Bueno, al final hay mercado, ¿no? Hay players en el mercado, pero es verdad que hay que encontrar a la persona que puede tener interés en el momento que tú lo necesitas. Sí. Y ya te digo, en el campo de Alzheimer es como un lobby muy potente, todo lo que es beta-amiloid tau. Todo lo que es nuevo cuesta, a pesar que todos los que están interesados en beta-amiloid tau defienden
los proyectos innovadores, nuevos biomarcadores, pero luego la realidad... Sí, son los early adopters, ¿no? Sí. Pero los early adopters, que en toda curva de innovación, en toda curva de Rogers, es el 2.5%. Sí. El otro 98% se van a esperar. Sí. Pero bueno, hay que encontrar ese 2.5% de gente que tiene ganas de probar vuestra tecnología, ¿no? Oye, muy bien, muy bien. ¿Cuál es la intención que tienes a largo plazo? ¿Es un éxito de la compañía? ¿Es hacer la compañía grande y desarrollar nuevas tecnologías de diagnóstico? ¿Qué te imaginas para Admit? Tanto a nivel personal como de equipo, está crecer, a desarrollar otras tecnologías, pero somos conscientes de cómo está el mercado y por tanto también contemplamos la opción de exit, ser incorporados, o sea, comprados, pero mantener, ¿no?, el equipo técnico dentro de la compañía adquisidora o un exit. Estamos abiertos a cualquier posibilidad. Mientras consigamos que el producto llegue realmente al mercado y se utilice para mejorar la práctica clínica, la opción que sea más positiva. Qué bueno. ¿Y por qué 12 millones? ¿Esta cifra es una cifra que ves factible? O quizá... Te voy a challengear un poco, ¿eh? Podría ser una cifra más grande, podría ser una cifra más pequeña. ¿Por qué 12 millones? ¿Por bueno, qué la queremos, eso no te lo he comentado, lo planteamos en 2 tramos, ¿vale?, en 6 y 6. Entonces el primero es para consolidar ventas en Europa, ¿vale?, llegar a algún acuerdo con una acerreo genómica o distribuidor, conseguir un ensayo clínico en Estados Unidos, y el segundo es para consolidar el reimbursement europeo y expandirse en Estados Unidos. Los primeros pasos en Estados Unidos. Exacto. Entonces, claro, el board, ¿no?, un poco se ha establecido estos 2 tramos, porque si en el primero podemos conseguir más tracción de la que planteamos, igual no necesitamos el segundo tramo. Aunque esto hay que ser... Bueno, igual no para eso, pero sí, da la sensación que tal y como estás dibujando el plan de negocio, vais a necesitar más dinero para crecer, ¿no?, para expandir, pero a lo mejor no para ese reimbursement, porque lo podéis financiar con el dinero que generéis. Exacto. Habrá que ver cómo el mercado... Sí. Antes a microcerrado hablábamos de nuestros colegas que conocemos en común, ¿no?, y que tenemos buena amistad, como la gente de Curem, Sí. como la gente de Cugenomics, muchos de ellos han pasado, Alphonse de Able, y hablamos de si en algún momento cambia la película, ¿no?, si en algún momento se deja de sufrir. Sí. Y yo te decía a micro cerrado que sí que existe, que de verdad existe. Porque me comentabas que algunos te decían que ahora venía lo difícil, ¿no? Ahora que estaban en go-to-market y estaban vendiendo y estaban teniendo los problemas de la venta, que les parecía que nunca se acababa esto. Pero sí que llega un momento dulce. Sí. Y yo te decía que el momento dulce es cuando empiezas a dejar de quemar caja y empiezas a generar caja. Y es verdad que ese momento lo cambia todo. Lo cambia todo. Empiezas a vivir la vida de una manera diferente. Ya no te estresas tanto. O empiezas a ver, digamos, te empiezas a preocupar por otro tipo de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, cómo crezco más rápido, dónde pongo los recursos, ¿no? Si lo pongo en desarrollar una nueva tecnología, en comprar Exacto. algo, en establecerme en algún nuevo territorio, pero son otro tipo de decisiones. Sí, por ejemplo, en nuestro caso también nos interesaría el co-desarrollo con alguna empresa de NGS para adaptar la tecnología de nuestro test con nuevas químicas, de manera que podemos acelerar el análisis de la muestra de ADN en el laboratorio, más rápido, reducir costes. Esto también es una parte de desarrollo interesante. Muy bien. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que os habéis enfrentado desde el inicio? ¿Ha sido financiación clínica, la parte técnica, los algoritmos? Financiación y la parte técnica, el algoritmo, porque el algoritmo no lo pudimos tener un primer prototipo hasta tener un mínimo de muestras de pacientes. Hicimos el primer prototipo con 200 pacientes, el actual que tenemos, el test definitivo es con 600 sujetos. Y el problema es que en nuestro caso el enfoque clínico que hemos hecho ha sido analizar muestras de sangre de pacientes con deterioro cognitivo leve en la visita basal, es decir, en el momento que llegan a la consulta con quejas de memoria. Entonces hemos hecho el algoritmo entrenándolo entre pacientes que han progresado o no,
sabiendo lo que ha pasado a futuro, tras un seguimiento clínico. Entonces, claro, ese enfoque que los competidores no lo utilizan. Ellos lo que hacen es comparar controles con deterioro cognitivo leve y con Alzheimer. Entonces son fenotipos clínicos muy bien definidos y es muy fácil encontrar diferencias moleculares. Nosotros hemos entrenado al algoritmo con pacientes de un único fenotipo clínico. Entonces han estado etiquetados, como te he dicho, en progresados o no, en función de un seguimiento clínico, y ese enfoque clínico necesita tiempo. Entonces hemos tenido que recorrer a muestras de biobancos retrospectivas con pacientes que llevan más de 10 años de seguimiento clínico. Así sabemos que los pacientes que no han progresado muy probablemente no progresarán porque llevan mucho tiempo de seguimiento clínico. Entonces, el acceder a ese tipo de muestras para acelerar nuestro desarrollo ha sido muy, muy complicado, porque los biobancos internacionales muy conocidos, muchos son reacios a colaborar con empresas privadas. Sí. Un tema de barrera mental. Sí, porque la mayoría están gestionados por académicos. Y se piensan que la empresa es el demonio. Sí, un poco es eso, sí. También es cierto que yo he tenido un poco de conflicto, ¿no? Porque siempre he separado muy bien mi rol de académica, mi rol de empresaria, ¿no? De hecho, el tiempo que estuve compaginando ambas cosas, fui abandonando toda mi investigación en nivel para tener todo muy bien separado. Y entonces me he encontrado en los congresos que hay muchos, la gran mayoría, bueno, la gran mayoría no, pero hay muchos con el gorro de académicos que luego detrás tienen una empresa de biomarcadores de Alzheimer, y muchos de ellos gestionan biobancos. Entonces ya hay otro conflicto de interés importante. Y bueno, también pues al final es un poco, lo hemos hablado con otras compañías que ya están más avanzadas para otros tipos de demencias. Es un poco la trayectoria, no es la experiencia de Admit, sino todos han pasado por un proceso, y es un poco también al final que se acabe haciendo difusión de tecnología, generar credibilidad, y llega un momento que los que te han dicho que no, luego no tienen más remedio, claro. Sí, para caracterizar sus muestras de biobanco. O sea, yo creo que es cuestión de tiempo. Sí. Lo que pasa es que en el camino... claro, ¿qué más caja? ¿Qué más? El cash flow, exacto. Esto me ha parecido muy interesante, ¿no? El tema de los conflictos de interés entre la academia, el mundo de la empresa, y esto evidentemente afecta a la innovación. Sí, es por falta de... No hay formación, falta de... Pero quería saber, en tu caso concreto, en tu entorno más cercano, ya no en el entorno internacional de académicos, sino en tu entorno más cercano, en el momento que tú das el paso y te conviertes en empresario y montas un spin-off, ¿percibiste en tu entorno más cercano cambios a la hora de verte como académica? No. No, ¿eh? Y si no, es que me da igual. Y si lo sabía, me da igual. Sí, es que es... Pero no, bueno, es que también siempre he ido muy a la mía, en el sentido, y he estado muy arropada por un equipo súper motivado, trabajador, resiliente, pero no. ¿Tienes la sensación desde que empezaste hasta ahora que ha cambiado un poquito, que hay más conocimiento en el mundo académico sobre las bondades de montar una compañía, o se sigue percibiendo todavía como algo feo, sucio? Yo creo que es así. Sí. No ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho, ¿eh? Aquí hay opiniones de todos los colores. Sí que es cierto que hay más difusión, ¿no? Y también las unidades de innovación se han profesionalizado más y hay más eventos. Pero creo que falta formación en todos los estudios biomédicos, como pasa en Estados Unidos, que hay asignaturas de finanzas y de emprendimiento. Yeah. También es cierto que no todo investigador tiene que convertirse a ser un emprendedor. Tiene que haber perfiles de todo. Yeah. Y todos, pero yo creo que aún hay camino a recorrer para mejorar. Sí. Al menos deberían conocer que es una opción. Bueno, quizás matizo. Creo que sí que hay un cambio en las nuevas generaciones. ¿Sí? Sí.
Hay muchos estudiantes que no van directos a seguir una carrera académica, se informan y son más conscientes de que hay más salidas profesionales. Yo creo que mi generación era o haces la carrera convencional y acabas siendo principal investigator en un laboratorio o eres un fracasado en ciencia, ¿no? Ya. Pero a nivel de group leaders actuales yo creo que aún falta un cambio de paradigma en cuanto a ver la empresa privada con otros ojos. Que no. Bueno, faltan casos de éxito. Yo creo que a la medida que vayan habiendo casos de éxito y se vaya viendo que esto lo podemos hacer, podemos desde la academia crear grandes compañías o compañías que generen una tecnología exitosa, seguro que irá cambiando. Sí. Quería preguntarte por el papel de la Asociación de Pacientes en proyectos de Alzheimer. ¿Han sido importantes para ADMIT? ¿Serán importantes en el futuro o no? No hemos contactado, pero ahora es el momento que estamos gestionando, contactar para explicar. ¿Sabes qué pasa? La parte de marketing, aparte de que no teníamos equipo, yo era consciente de estas cosas que nos faltaban, pero quería asegurarme, y el equipo nos queríamos asegurar que teníamos algo. Y entonces es parte de nuestro plan, comenzar a hablar con ellos para que sean conscientes de este tipo de herramientas de pronóstico. Importante también no generar una falsa expectativa. Exacto. ¿No? Pero ahora que ya estáis convencidos de lo que tenéis, puede ser un buen un buen desbloqueador, porque da la sensación, y yo tampoco tengo mucha experiencia con una asociación de pacientes, pero han pasado por aquí emprendedores, da la sensación que pueden ser un influencer notable ante la administración y ante estos que bloquean el camino a la innovación. Sí, ¿no? sí. Vale, muy interesante. Ok, yo creo que estamos acabando un poquito ya el caso. No sé si hay algún tema que me esté dejando que te gustaría enfatizar. No. Me gustaría entonces que me contaras a nivel de equipo cómo estáis hoy y tú como CEO, cómo has evolucionado, qué cosas has aprendido. Actualmente, mira, somos 10 personas. ¿Sí? En el equipo tenemos la unidad de genómica, que es quien gestiona el laboratorio, todo el workflow. Después tenemos el equipo de Data Scientists, es decir, de análisis genómico, los bioinformáticos y el Data Scientist Senior, que es el que ha desarrollado el algoritmo predictivo. Tenemos un Quality Manager y ahora tenemos al director de la unidad de negocio, y es el equipo que ha de crecer en los próximos años. El de BD. Sí, el de Business Development. Vale, un Quality Manager, un Business Developer. ¿Y cuántos hay en Data Scientist? ¿Y cuántos en hay? Data Scientist hay 3. 3. Tenemos en el laboratorio 3 personas. Me he olvidado a Project Manager también, tenemos una Project Manager. Para convocatorias públicas y demás. Y un poco de todo, de gestionar. Y el Quality Manager. No tenemos Regulatory Manager, es un perfil muy buscado y muy difícil de encontrar y que quiera estar en una compañía de este tamaño. Y hemos ido utilizando consultores externos. Sí. Pero bueno, tenéis 3 Data Scientists que tampoco son nada sencillos de encontrar. Bueno, Data Scientist es el senior, los otros son bioinformáticos, pero tampoco no es fácil. Sí. Y cada vez menos. Ok, oye, muy bien, un equipo muy interesante, y además estoy viendo en vuestra página web que luego tenéis algunas caras bien conocidas. Supongo que en el board tenéis a Maite Fibla, de Ship2B, tenéis a Santiago Lozano también, y después también veo por aquí a Ferran Prat como chairman del board of directors. Cuéntanos esto. Bueno, Ferran, de hecho, hasta que no cerramos la ronda del 2023, yo era administradora única, no teníamos consejo. ¿Hasta el 23? Sí. ¡Wow! Y bueno, con esta ronda y la entrada de Clave Capital constituimos consejo de administración, y obviamente yo inicié como presidenta, pero con la idea de identificar un chairman. Y bueno, seleccionamos a Ferran Prat, que ya sabes que tiene mucha experiencia en el sector de Cuéntanos, ¿quién es Ferran? Ferran pues tiene más de 30 años en el mundo de la comercialización de test de diagnóstico. Ha estado en diferentes compañías, estuvo en Werfen y actualmente es CEO de Vitro. Y bueno, él es el que nos ha
conseguido un poco poner la estrategia comercial y identificar a nuestro primer director de desarrollo de negocio, Sí. que es Miguel Biribay, lleva también muchísimo tiempo en ese sector. Bien. Y bueno, llevamos con él pues 1 año y medio aproximadamente. ¿Por qué la necesidad de ir a buscar un chairman en una etapa como la que estabais? ¿Por qué lo detectasteis en el Consejo de Administración que era importante? Bueno, esto ya el propio inversor de capital riesgo necesitábamos también comenzar a profesionalizar más la compañía. Hasta entonces, básicamente todo el equipo veníamos de la academia y necesitábamos gente especializada en la comercialización. Claro. Porque una cosa es... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y un poco yo como CEO hasta ahora ha sido el camino, aprendizaje, al principio pues preocupación porque la tecnología se consolide. Cuando ya comienzas a ver aumentando el número de pacientes en tu estudio clínico, que aquello se va consolidando, hay que adaptarse a la regulatoria. Con la regulatoria comenzamos primero con la implementación del sistema de control de calidad, que fue una documentación y toda una gestión importante. Tela. Es un antes y un después, después la compañía. En nuestro caso tenemos la ISO 13485. ¿Con qué organismo notificado? TÜV Italia. TÜV Italia. Italia, pero como es un... ¿Pero TÜV no es alemán? Sí, la central está en Alemania, en Múnich, pero en nuestro caso, como no había predicate en el mercado, era un producto totalmente nuevo y desde el principio todo el technical file se ha derivado al equipo de Múnich, junto con el equipo de Italia y también con el equipo que tiene en Estados Unidos. O sea, ha sido un análisis. Todo el mundo. Sí, claro, porque es una tecnología, biomarcadores en nuestro caso nuevos. Yeah. Se combina NGS, o sea, secuenciación masiva, con Machine Learning, que incluso entre ellos ha sido difícil tener expertos en el... Pero hemos hecho un trabajo realmente muy, muy robusto y en 13 meses nos han evaluado el Technical File. Qué bueno. De hecho, en las reuniones de seguimiento que tenemos, pues nuestros inversores de la ADDF, que siempre en estas reuniones vienen mentores suyos, expertos en FDA. De hecho, en la ronda está sujeta a milestones. Ellos consideraban que íbamos a obtener marca GCE en el primer quarter, o sea, en el primer trimestre 2026. ¿Qué me estás diciendo? Eres la única empresa que conozco que se adelanta el plan de negocios. Sí, en ese aspecto sí. Ya veremos a ver las ventas ahora. Muy bien, muy bien. Sí. Hostia, pero muy bien. Es dificilísimo, además, en el entorno actual que los organismos notificados están súper colapsados, con una tecnología, como dices tú, muy, muy novedosa, que requiere la participación de gente de muchísimos países. Sí. ¿Cuánto tiempo os ha llevado? Desde que empezasteis el Technical File hasta... Pues el Technical File, mira, empezamos primero con la ISO 13485 en julio 2022 y nos la concedieron en febrero-marzo 2023. Hostia. Con el Quality Manager, que es ingeniero industrial. Creo que tú eres ingeniero industrial, ¿no? Sí. Pues un tío súper cualificado y sí. Bueno, ya venía de una empresa de devices con experiencia y la verdad que con Víctor conseguimos la ISO 13485 en tiempo récord. Pues sí, muy poquito tiempo. Sí, y pues esto fue 2023 y presentamos el Technical File en marzo de 2024 y ahora estamos pendientes del clearance. Y en paralelo también nos certificamos, como he dicho, por el CAP, que hemos sido el primer laboratorio español con esa acreditación. Ah, sí. Nosotros no lo sabíamos, porque de hecho hemos estado con alguna empresa de servicios genéticos contactando con ellos, porque en este proceso vas a hacer te envían muestras blinded, o sea, y tú tienes que secuenciarlas y dar un diagnóstico, o sea, un genotipo de aquellas muestras. Es como un examen práctico. Entonces, para el tema de las aduanas, de recibir esas muestras, habíamos contactado con empresas importantes que dan servicio genético y pensábamos que estaban acreditadas y no. Cuando nos vinieron los auditores, nos comentaron que hay muchísimas clínicas o servicios de genética españoles que utilizan su programa para demostrar que a nivel de servicios cumplen los estándares del Colegio Americano de Patólogos,
pero no están acreditados, no tienen la acreditación. Supongo que también supone un tema de costes, porque no es barato. No es barato. Y bueno, pero es un sello. Es un sello, exacto. Entonces, gracias a tener este sello, pues ya estamos con negociaciones con alguna CRO genómica extranjera. Y gracias a este sello podéis hacer el test en España. Exacto, entonces de una muestra americana. Exacto, sí. Qué bueno. Sí. Además, a nivel validación analítica, nuestras muestras de sangre las podemos recibir congeladas si no afecta el resultado final. Y si es a temperatura ambiente, son estables hasta 11 días. A 11 días podemos secuenciar una muestra de DNA de sangre conservada a temperatura ambiente, que también es un aspecto importante a nivel de transporte. Claro. ¿Y qué os viene? ¿Os viene una cajita con viales de sangre? Sangre venosa, entiendo. Sí, en tubos EDTA, que son los tubos para evitar, conseguir que la muestra esté estable, que no coagule y... Con temperatura controlada. Sí. Que tiene que haber, entiendo que un no sé cómo se llama, un data logger. No. A temperatura ambiente. A temperatura ambiente, sí. Vale. Cuando suceda esto, sí que vamos a preferir que las envíen congeladas y no hay ningún problema. Muy bien. Me llama la atención ver a Ferran Prat aquí como Chairman of the Board of Directors, porque además él está, como tú decías, como CEO de Vitro, que es una compañía participada por Buenavista, que es una compañía que ahora colabora con Columbus, con lo cual colabora mucho con Columbus y están emitiendo con Columbus desde este Private Equity. Y teniendo en cuenta que estáis en una ronda de inversión, puede ser un tema interesante, puede ser un venture capital interesante. Vale, Marta, dime cuáles son los 2 o 3 aprendizajes en este tiempo que llevas como CEO de una startup tecnológica. Bueno, una es la gestión de equipos, no es fácil, a pesar de que yo puedo decir que hemos tenido mucha suerte porque es un equipo muy comprometido, motivado y muy consciente de lo que estamos haciendo. Y luego pues es un aprendizaje de ver que todo el proceso de desarrollo, en nuestro caso de un producto sanitario, tiene muchísimos obstáculos y realmente te das cuenta que es como un milagro, ¿no? Que lleguen soluciones médicas al mercado. Bueno. Porque a pesar que todo el proceso cumplas con milestones, con regulatoria, luego llegas al mundo real de la comercialización, de los intereses cruzados y es muy difícil conseguir que algo llegue al mercado. Y luego como esa transición, ¿no? De investigadora al ámbito de gestión empresarial, pues también valorar el dinero, ¿no? Que el dinero todos siempre reclamamos, subvenciones, ayudas, pero el dinero no cae del cielo, el dinero viene de la actividad privada y... Sí, y tal como llega se va. Exacto. Sí. A pesar de que tengas un equipo gestor que te controle las cuentas, que te audite, ahora que tienes un consejo de administración, ¿no? Como es nuestro caso, aún está todo más controlado y el dinero se va rápido. Se va muy rápido, parece mentira, Sí. Pero se va rapidísimo. Sí. Bueno, muy bien, la gestión del dinero y la gestión del equipo, 2 temas clave. Vale, pues vamos a la parte final para conocerte un poquito más a ti, Marta, muy bien. En lo tocante a lo personal. Cuéntanos, un lugar especial para ti, para evadirte, para perderte. Cualquiera con mi familia. ¿Sí? Pero bueno, nos gusta mucho el Baix Empordà. El Baix Empordà, Sí. Muy bien. Las playas, la parte interior, la comida. Muy bien. Bueno, el Empordà siempre es un acierto. Una afición que tengas, un vicio que puedas confesar. Tengo una vida muy normal. ¿Sí? Sí. Pero alguna fricada tienes que contarnos, ¿no? No, mira, me gusta mucho para evadirme ponerme vídeos de YouTube. ¿Ah, sí? Sí. Eres scroll down. Al Ibai haciendo el Camino de Santiago. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Yo también he visto parte de este hito del Ibai. Bueno, eso no es ser friki, pero me gusta mucho ver al Barça. Bueno, esto en Cataluña no es de friki. Un referente vital o profesional que tengas.
Bueno, a nivel personal, mi marido, porque es una persona que tuvo un tema de salud importante hace más de 20 años y le ha generado un tema de discapacidad a nivel de movilidad, pero es una persona súper vital, o sea, y optimista, y no ha perdido tampoco su hilo profesional. Y luego pues todo tipo de gente que muestra una trayectoria de meritocracia y que hace las cosas bien. Tengo muchísima gente. Qué bueno. Sí, amigos. Por ejemplo, en el caso de Inma Valle, que me estuvo ayudando, es una persona con una trayectoria profesional increíble. Qué bueno. Además, estaba mirando en tu LinkedIn que eres miembro de Referents Femenins, sí, ¿no? Sí. Bueno, mira, formo parte de FIDEM, sí. Y pues todas las empresarias un que premio. fueron, sí, en el 2021, sí, el premio de innovación, y entonces me afilié a este organismo, y bueno, son todas mujeres empresarias con una capacidad de trabajo increíble y unos, bueno, unas buenas referentes. Unas buenas referentes, sí. Muy bien. ¿Una comida favorita? Pues la paella de mi madre y la escudella de mi suegra. Qué bien tirado está. Sí. Por si te escuchan, que vean que hay equilibrio. Muy bien, muy bien. Un podcast, libro, yo qué sé, serie, película, cualquier cosa que consumas que recomiendes a nuestra audiencia. Pues de podcast, aparte del vuestro, sigo muchísimo BLV, Búscate la vida, de José Elías y Eric Ponce. Y también Raticos de Ciencia, que es un podcast bueno, con historias científicas y diferentes ámbitos, que lidera un investigador del IDPI, Julián Cerón. Es un podcast muy interesante. Raticos de Ciencia. Sí. Toma nota. El de BLV lo conocía, que por cierto me ha gustado mucho el último episodio de... No sé si es el último episodio, pero uno que han grabado con ¿cómo se llama? La mano derecha de José Elías. Con Rosa. Con Rosa. Rosa Moyo es. Ahora me acuerdo del apellido. Pero bueno, me he enamorado. Esa mujer es increíble. Increíble. Esta es una referente. Es lo que te decía, gente. Y cuando digo meritocracia es independientemente del género, de la clase social. Pero Rosa es increíble, esta mujer. Pues sí, sí. Y qué buen tándem han montado los dos, ¿eh? Sí. La verdad que es muy interesante. Sí. Lo recomiendo a todo el mundo que escuche ese podcast. De hecho hay otro podcast, porque Eric Ponce tiene su canal y también la entrevistó. De hecho la entrevistó primera, y como tuvo mucho éxito, han hecho este de BLV. Muy bien. Pues escucha de los dos. Sí. ¿Un hábito que tengas para conectar, para desconectar? La rutina. ¿Sí? Mira, la semana pasada estuve 2 días en evento de inversión en el RESI, aquí en Barcelona. Luego me fui 3 días a Viena a un congreso de Alzheimer. Esto a mí me destroza. Claro, a cualquiera. A mí me gusta la rutina. Por la mañana, mi desayuno, el niño se va al colegio, voy a Admit, sí. Muy bien. Sí, la verdad que cuando... A mí de todas maneras te he de decir que es verdad que me vuelve loco, porque cuando vuelves de un viaje como esos que estás diciendo, vuelves con todo el trabajo que se ha acumulado, no solamente el profesional, sino que además el personal, más todo el trabajo que te traes del evento, ¿no? Exacto, sí. Pero de tanto en tanto, esos viajes también sirven para salir un poco de la cueva. No, totalmente. Ahora, de hecho, también el viernes nos informaron que nos han seleccionado para hacer un soft landing en Boston con el EIC en junio, una semana, que iremos a la MIT, Qué guay. al hospital General Massachusetts y corporates con inversores, y luego vamos a finales de julio a Toronto, al congreso que te he dicho antes, con Buzz, o sea que va a ser en mes y medio 2 viajes transatlánticos. Duros. Bueno, pero seguro que irá súper bien. Seguro que irá súper bien. Además, ya tengo ganas de ver la foto vuestra con el booth en los Estados Unidos. Sí. Ese es el momento para disfrutar. Sí. Pues Marta, nada más por mi parte. Ha sido un placer tenerte en Bioemprendedores. Muchísimas gracias. Me alegró mucho verte en aquel evento de Ship2B y poder en aquel momento comentar que tenías que pasar por aquí y que finalmente hayas pasado. Muchísimas gracias, un placer. Pues nada, nos vemos y que tengas el mejor de los éxitos. Y a lo mejor y a los demás hasta la semana que viene. Muy bien, gracias. Bioemprendedores, un podcast dirigido por Rosendo Garganta y producido por Marc Sastra.